Buenas y bienvenidos a otro capítulo de nuestra capacitación. Hoy veremos configuración de autoaprendizaje. Habíamos visto la configuración del túnel, o sea que ya podemos garantizar el compliance con el RFC de HTTP, y hoy vamos a ver cómo se configuran los filtros de seguridad para proteger nuestra aplicación, y esa configuración de filtros de seguridad va a estar basada en el autoaprendizaje. La mejor forma de aprender acerca de esto, como siempre, es verlo desde la práctica. Entonces vamos a nuestro Apple, nuestra web UI de Apple. Estamos ahora en Security Policy y tenemos seleccionado nuestro SecWA, ¿no? El SecWA 1 que hemos creado previamente. Entonces este SecWA 1 tiene dentro de su configuración AnyHost, que significa que se puede consumir desde cualquier host, eh, o utilizando cualquier host, perdón. Y aquí tenemos el role public, que es acceso de internet, el path de root y unos filtros asociados a ese path de root: vulnerabilities para protección contra vulnerabilidades conocidas, database para protección contra todos los ataques de tipo inyección, SQL injection, OS injection, HTTP method solo permite get y post, safe reply para enmascarar datos sensibles de mi aplicación, y sesiones para protección contra ataques de tipo man in the middle. Esa es una configuración por defecto. Les describí cada uno de los filtros, pero la idea es utilizar auto learning y no utilizar any host, sino un host en particular. Entonces vamos a cambiar esta configuración por defecto, y la forma como lo vamos a hacer es primero adicionando un nuevo host a nuestra configuración. ¿Cuál host vamos a adicionar? El que configuramos en nuestro túnel use1.lab.local. Vamos a dejar por defecto el application path de root, ¿cierto? Para que aplique sobre toda la aplicación. El security page lo vamos a configurar luego cuando pasemos a blocking mode. Recuerden, el security page es la página de redirección. Cuando hay un ataque, él lo lleva o lo redirige al security page. Si lo dejan de esta forma, significa que lo lleva al root de la aplicación. De nuevo, esto es relevante cuando pasemos a blocking mode, o sea, a modo activo, el túnel. Vamos a habilitar nuestra política de seguridad. Esta política de seguridad tenemos tres tipos de ambiente: Production, Staging y Demo. Production, una mezcla de tráfico legítimo y tráfico de ataque. Staging, únicamente tráfico legítimo, lo que hace que la política de seguridad se genere de forma más rápida. Y demo es pues solo para este tipo de entrenamientos, para demos con clientes, o si quieren generar una política en, no sé, en cuestión de minutos, pueden utilizar demos. La recomendación para la mayoría de o más bien, la mayoría de los ambientes son de tipo producción. Si tienen la chance de hacerlo en modo staging, háganlo porque es mucho más rápido. Yo les voy a dar un tip al final de este capítulo en donde van a encontrar un mecanismo de generar la política utilizando staging y luego asignársela al rol de public o heredar la política generada al rol de public. Es muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Entonces nos vamos con producción. Cada cuánto se cambia la aplicación. Normalmente es monthly, yearly, frequently, y eso es como lo estamos configurando acá. La precisión y el tiempo de protección yo recomiendo que sea known attacks, rapid analysis, y después si hay que si hay que configurar algún filtro avanzado o hay que entrar a hacer una configuración a la medida, lo pueden hacer, pero primero generen la base de su política de seguridad utilizando el análisis rápido. Validen que estos checks estén habilitados por defecto, o sea que se supriman los eventos durante la generación automática de políticas, pues para que no tengan una inundación de eventos en el tab de Forensics que son innecesarios, por así decirlo, porque solo están habilitando la política de seguridad y pues se espera que hayan falsos positivos durante el proceso de generación. Y finalmente, el check de Auto Tunnel Setting Optimizations, que lo vimos en el capítulo pasado. ¿Recuerdan cuando vimos el túnel? Yo les decía que había que tener ese check habilitado para que el túnel, los parámetros del túnel, como las propiedades del parsing y tamaños de los mensajes, se pudieran refinar automáticamente. Entonces, de esta forma nosotros configuramos nuestra generación automática de políticas. Aquí
tenemos los dos hosts, ¿cierto? AnyHost y use. Como mejor práctica, yo recomiendo remover el AnyHost una vez hayan creado el host particular, porque como les menciono, la idea es que consuman su aplicación únicamente utilizando el hostname válido, ¿no? Por ejemplo, la dirección IP o un hostname que no es relevante para su aplicación. Ahora voy a mostrarles acá dentro de use1.la.local dentro de mi host, role public, mi carpeta, solo se habilitaron dos filtros, el filtro de vulnerabilities y HTTP methods. Esos filtros están en lupa, o sea, con el símbolo de la lupa encima. ¿Qué quiere decir eso? Que están en modo pasivo. Eso es muy importante en el AppWorld. Ustedes pueden tener todo un túnel en modo pasivo o también pueden tener filtros individuales en modo pasivo. Eso hace que sea muy versátil. Por ejemplo, si yo tengo un falso positivo únicamente asociado a vulnerabilities y quiero pues hacer un refinamiento sobre vulnerabilities, pero no pasar todo mi túnel y quitar toda la protección, únicamente paso el filtro a modo pasivo. En cuanto a la generación automática de políticas, recuerden production, monthly, yearly, frequently, known attacks y suppress event during auto policy generation. Esos son los parámetros iniciales y antes de darle a play yo voy a hacer un double check de que mi auto discovery está habilitado. Yo lo he deshabilitado un montón de veces por temas de grabación de estas capacitaciones o capacitaciones previas que hemos dado utilizando este mismo Altium. Por eso está de esta manera. Por defecto, él viene habilitado en Resume Auto Discovery. Porfa, doble chequen, lo validen, lo que esté de esta forma, denle en submit, si no, no les va a funcionar el proceso de auto discovery y por tanto no se les va a generar la política de seguridad. Entonces ya aquí estamos listos, toda la configuración fue realizada, voy a darle clic en apply y finalmente en save. Un pequeño tip acá que es importante. Es raro, pero en algunas puestas en producción puede suceder, entonces ténganlo presente. Todo el proceso de autodiscovery y generación automática de políticas se basa en análisis estadístico, como yo les he comentado anteriormente. Y es necesario que el Apple, perdón, entienda cuando la aplicación retorna una página que no existe o cómo la aplicación retorna que una página no existe. Por ejemplo, si yo voy a un path que no existe, llamo un recurso que no existe, la página normalmente nos retorna un error, ¿cierto? Un error 404 para ser más específico, indicando que ese recurso no existe. Ahora bien, supongamos que el desarrollador hizo una modificación y cuando el recurso no existe responde un 200 OK y con una página distinta. Entonces el Apple va a malinterpretar eso, va a creer que ese recurso existe y que debe refinarlo, debe incluirlo en su lista de recursos permitidos, por ejemplo. Y eso haría que los refinamientos o que el autoaprendizaje estuviera mal hecho, ¿no? Entonces la idea es enseñarle al Apple que cómo debería o cuáles son las páginas de error que ha diseñado el desarrollador. Eso lo hacemos acá en Auto Policy Analysis Rules. Ustedes le dan aquí clic en plus y aquí le dicen, yo aquí recibo un status code de 200, pero mi status code debe ser analizado como un 404. Ahí ustedes le están diciendo que eso en realidad es, es, eh, es un error, ¿no? Que la página les está devolviendo un error. Pero no solo pueden basarse con el status code, tienen que colocar, por ejemplo, si el desarrollador ha incluido un header, pueden adicionar un header en particular o un valor de body. También normalmente el valor de body es más usual, como, ups, esta página no existe o el contenido que estás buscando no existe. Entonces ahí le enseñan al Apple cómo interpretar ese tipo de respuestas, ese tipo de páginas. Yo voy a darle clic en cancel porque yo no tengo ese problema, pero sí quería ponerlo sobre la mesa porque en algunas implementaciones se nos puede llegar a presentar. Darle cancel y vamos a cerrar este capítulo con las recomendaciones. Auto Policy Generation ya sabemos,
Yo olvidé mencionar esto, pero configuren un nombre acorde a la aplicación, ¿no? Cuando hagan la configuración de su web application, yo siempre le coloco un nombre como Use, en caso de que esté protegiendo Use Job, Hack Me Web, como lo ven acá, en caso de que esté protegiendo una aplicación de tipo Hack Me Ban, pero un nombre que sea significativo y que para la operación o durante la operación nos sea, nos alivie la operación en vez de ponerla más complicada. Asociar el host correcto al túnel. En este caso, nosotros utilizamos hackme.demo.lab. En el caso del laboratorio, use1.lab.local. Habilitar la generación automática de políticas, producción, monthly, yearly, frequently, non attacks. Esas son las recomendaciones. Esto lo vimos o lo acabamos de ver, los filtros con mucho refinamiento. De nuevo, hago la propaganda. Yo acá les dejo el artículo en el Knowledge Base. No olviden pedir la información o la documentación a su agente local de Radware para poder tener todos estos links e incluso esta presentación en caso de que así lo quieran. Eh, Auto Policy Generation con tráfico legítimo, muy útil, va a generar la política de seguridad de forma muy rápida. Lo único que tienen que modificar acá es el staging, el environment, perdón, a staging, que es attack safe. Y lo que yo les mencionaba, ustedes pueden configurar un rol que sea Trusted IPs, como yo lo tengo acá. Déjenme mostrarles esto. Como yo lo tengo acá con Trusted IPs, y a esto le vamos a configurar staging. Entonces se va a generar la política de seguridad más rápido, les va a colocar los filtros acá, y luego sobre public le van a configurar que herede, le van a configurar un share application path de esta forma para que herede todos los filtros de seguridad de este rol. O sea, yo básicamente lo que estoy haciendo es configuro un rol con mis IPs en las cuales confío, genero la política de seguridad de forma automática y luego en public básicamente comparto o le comparto a public todo lo que he aprendido de Trusted IPs. Y con eso, pues yo tengo una política de seguridad muy a la medida, que sé que no tiene falsos positivos porque fue generada a partir de tráfico legítimo únicamente, y esa política de seguridad la aplico al rol de public, que es el acceso público pues a mi aplicación. Bueno, eso es todo por este capítulo. Espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos en nuestra siguiente entrega. Muchas gracias.